Dios bendiga acá, hermano, que la palabra de Dios esté siendo lo que prima, como dije, el fundamento firme. Hay una alabanza que dice, fundamento firme, fundamento eterno. Fuiste Jesucristo y lo sigue siendo. Es una alabanza que me conoce, conté una hermana conocida, una pastora cantaba eso. Y una alabanza decía, fundamento firme, fundamento eterno. Fuiste Jesucristo y lo sigue siendo. Es una de las frases que menciona en la canción y a mí siempre me quedó grabado eso. ¿Y qué libro seguimos, hermanos? El libro de Romanos. Vamos a ver Romanos hasta en la sopa, muchachos. Vamos a ver Romanos, vamos a salir huyendo. No, hermanos, es un libro excepcional que habla de muchas áreas, Señor, de nuestra vida. Y estamos en Romanos capítulo 10, versículo del 1 al 15. Romanos 10, 1 al 15. Y no lo voy a leer todo, hermanos, sino vamos a ir desarrollando por pedacito, por parte. Vamos a ir por párrafos, vamos a ir leyendo versículos y vamos a ir dándole el significado. Y para no leerlo todo, para no, porque a veces cuando uno lee todo, muchas cosas no las vamos a recordar. Cuando estemos finalizando el 15 ya no vamos a olvidar de lo que habíamos leído en el 1 y en el 2. Entonces vamos a hacer así. Vamos a leer comenzando, como le voy a dar un orden textual, o sea, ya venía desarrollando de acuerdo a lo que viene hablando Pablo en la escritura. Vamos a seguir así. Entonces, vamos a comenzar con Romanos. Vamos a leer del 1 al 3. Allí, del 10, capítulo 10, del 1 al 3. Dice allí, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y leo el 3, lo reitero. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Como las cartas paulinas siempre han tenido una característica. A veces Pablo escribía a veces un versículo y a veces volvía sobre ese versículo y después lo volvía a mencionar abajo. Es una característica muy propia de Pablo. Pero aquí se refiere, se está refiriendo Pablo a que el anhelo del corazón de Pablo, de sus sentimientos, de su sentir por su pueblo, por el pueblo de Israel, era importante. Y la oración que él tenía, elevaba a Dios, era por la importancia de que amaba a Israel, amaba al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Israel, como sabemos, siempre ha sido tosudo, rebelde a la palabra de Dios y sigue siendo, hermano, no ha cambiado mucho. Si fuéramos a Israel en este momento, nosotros tenemos más creyentes que ellos. Es muy duro, la dureza de Israel para con Dios, ha sido siempre dura, siempre ha estado contradiciendo, siempre contradictorio, hasta llegó el punto de que si no es por Moisés, Dios hubiera liquidado a Israel en cierto momento en el desierto, cuando tuvo que pasar el desierto. Intercedió Moisés, dijo, no, ¿cómo lo sacaste de Egipto? Lo vas a liquidar ahora. Y llega Dios a decir, a arrepentirse de haber salvado a Israel. Dice, me arrepiento. En el sentido, no se arrepiente de pecado, ojo, porque Dios no tiene pecado, sino se arrepiente que si me vuelvo atrás, digo, por haber, me dice Dios, me arrepiento de haber salvado a Israel, haber dado la oportunidad a Israel. Dios llegó a tal punto de ese límite que lo llevaba a Dios a los límites, en la línea de juicio. Llegaba, y muchas veces muchos murieron, hermanos. ¿Por qué? Por desobedientes, por rebelde, la rebeldía del corazón del hombre duro. Y eso no varía mucho hoy en día, hermano. Vamos a hablar con sinceridad, ¿no? En cierto momento allí, Israel les dice, miren, dice, allí Éxodo 16, 20, dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, dice, sino que algunos dejaron, dice, de ello
para otro día y crió gusanos, hedió y se enojó contra ellos Moisés. Este pasaje se refiere a cuando estaban de Israel en el desierto y Dios, ¿qué les pasó? Estaban con hambre y Dios le descendió maná. Y le dijo, muchachos, le dijo Dios, en sentido, hablando como diciendo, muchachos, ustedes tienen que recoger el maná que cayó del cielo y no guardarlo, no precisa guardarlo, se recoge lo que necesita en el día. Se recoge lo que se va a comer, lo que se va a alimentar el pueblo. Pero ellos no, ellos agarraron, lo juntaron todo y claro, se pudrió literalmente. Y después de día, todo el campamento, ¿verdad? Era obvio que el pueblo siempre andaba desobedeciendo, siempre estaba con rebeldía, siempre constantemente en rebeldía. Más, no significara eso que Pablo dijera, no, pero que son rebeldes, sino que Pablo lo sentía en su corazón, esa rebeldía. Dice, porque yo doy testimonio, dice, que tienen celo de Dios, que tenían esas ganas de celo por la palabra, pero no conforme a ciencia. No conocían, ¿qué decir la ciencia? No conocían genuinamente el corazón del Señor. No lo conocían genuinamente, conocían en partes. Y muchas veces agarraban lo que ellos les servía y lo que no servía no lo cumplían. Si era un beneficio para ellos, sí, lo servían, pero si no, siempre como diciendo, cortan, esto no sirve, esto no nos sirve. Se lesionaban lo que de Dios y siempre se metían en lío en eso, por ese problema, ¿no? Dice, porque ignorando, dice el 3, ignorando la justicia de Dios, lo que Dios deseaba para ellos, la justicia de Dios, dice, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, ellos, bueno, creemos en esta parte nos sirve, esta parte no. A ver si nos recuerda algo eso, no nos acordar a nosotros mismos que a veces, no, esto sí, esto es de Dios, esto viene de Dios, pero aquello allá, no lo voy a cumplir, eso porque... Y dice otro pasaje que si erramos en un punto de la ley, si lo erramos en un punto, ¿qué hace? Somos culpables de todo, ¿no? Somos culpables de toda la ley, vamos hablando sencillamente. Si no hacemos todo lo que a Dios le agrada, en algo estamos fallando, ¿verdad? Entonces dice, pues ignorando la justicia de Dios, procuraban establecer la suya. O sea, ellos elegían lo que querían hacer, no era así, había una elección. Y a veces me miro a mí mismo y a veces no hacemos eso, a veces queremos elegimos, bueno, esto sí nos sirve, esto no nos sirve. ¿No? Yo aquel que come, ¿sabes que tengo a alguien conocido? No voy a decir nombre para no herir la sensibilidad de alguien, que cuando está comiendo en la comida elige las cositas y deja todo amontonado en un plato. Esto no conoce. Bueno, y si hacemos un paralelismo, bueno, esto me sirve, esto no me sirve. Hacemos con eso con la palabra del Señor. Esto me sirve, esto no me sirve. No es que hacemos eso así, ¿verdad? Que a veces somos también mirando a Israel en el espejo que nosotros nos miramos, tenemos que hacerlo. Y en cierto momento, hablando de ley, ¿se acuerdan cuando Israel, cuando sube Moisés a buscar las tablas de la ley? ¿Se acuerdan que va a buscar la palabra de Dios? Pues Dios le dijo, bueno, sube, que te voy a dar la ley, la palabra de Dios te voy a dar. ¿Se acuerdan lo que hizo el pueblo? Aarón, junto con Aarón, el pueblo que hizo, ¿se acuerdan? Hizo un becerro de oro. No es establecer su propia ley. No es querer establecer, pero aquel no sabe no sabemos lo que literalmente no sabemos lo que le pasó a aquel allá en el monte. No se sabe lo que fue. Si se fue, si nos dejó, si nos abandonó. Ahora vamos a juntaron todos los zarcillos de oro. Bueno, vamos a juntar todo acá. Se fue Sergio allá, se fue Sergio a Rocha. Nosotros agarramos acá, vamos a juntar todos los zarcillos de oro y vamos a hacer un Dios para nosotros. Entonces, dice, entonces, en Éxodo 32:7, dices, entonces Jehová dijo a Moisés, anda. Mira, estaba allá arriba Moisés en el monte, dice, anda, desciende, dice, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, dice, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino, dice, que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio.
Y han dicho a Israel, dice, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Se entiende la ceguera espiritual, el punto que se llegó? Había ido Moisés a buscar la palabra de Dios, a traerles la palabra escrita de Dios. Que Moisés cuando llega, ¿se acuerdan lo que hace Moisés? Que también eso, no, ¿qué hace? De enojado. ¿Se acuerdan lo que hace enojado? Las rompe, las rompe, las rompe. No menciona a Dios qué es lo que pensó ahí Dios, no, pero fue tan el ofuscamiento de Moisés que rompió la tabla de la ley. No, fue todo un caos ahí que terminaron que hubo un hecho bastante desagradable posteriormente, ¿no? Pero no lo voy a seguir porque no viene al hecho. Entonces, vemos acá la dureza del pueblo de Israel. Hicieron un becerro de oro y dijeron, este es el Dios que te sacó de esclavitud. Totalmente equivocado, una idolatría enorme hicieron, ¿no? Hicieron un becerro de oro y lo adoraron y dijeron, estos son los dioses que te sacó de Egipto. La ceguera espiritual a cuál punto llega. Y eso, y a veces, y nosotros somos hombres, digo hombres, mujeres en general, ¿verdad? Nunca, jamás, digamos, estamos libres de hacernos dioses, nosotros en el sentido figurado, ¿verdad? En hacernos un Dios. Y a veces, lo que adoramos, muchas veces, no es nada que nos edifique. Y eso es el razonamiento pleno. Si traemos traemos esto de establecer nuestra justicia propia, de establecer, no sujetándonos a Dios, podemos terminar en cualquier desastre. Si no tenemos la visión clara de Dios, si no tenemos los conceptos claros de Dios, si no tenemos, digamos, esa visión limpia que Dios desea que tengamos, podemos terminar como el pueblo de Israel, adorando cualquier cosa y en cualquier lugar. Si no tenemos cuidado, si no estamos sujetos a la palabra, si no estamos alimentándonos de la palabra, si no estamos sujetos a lo que Dios desea que hagamos, permitiendo que el Espíritu Santo nos esté guiando en cada momento, podemos terminar en cualquier lugar. Terminamos fuera de la voluntad de Dios, así, en un tris, si no tenemos cuidado. Es una alerta, ¿verdad? Es como el semáforo, ¿verdad? Es una alerta que tiene que estar presente en nuestros conceptos espirituales. Son alertas que Dios nos pone para que cada uno, digamos, tomemos conciencia de la importancia de permanecer en el Señor, de permanecer junto a su palabra y que esa justicia divina de Dios esté en nuestro corazón, ¿verdad? Que Dios establezca poder morir a nosotros mismos y permitir que Dios trabaje en nuestra vida. Y en Romanos allí, valga la redundancia, dice, para cerrar este punto, dice en Romanos 1, 21 al 23, dice, pues habiendo conocido a Dios, decían allí, dice, no le glorificaron como a Dios, sino, dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea que el ser humano, cuando pierde la esencia de la imagen de Dios, puede transformar ese Dios en cualquier cosa. Dichosos quienes tenemos la revelación de la palabra de Dios que nos indica, ¿verdad?, esa justicia de Dios a través de Jesucristo. Ese Dios único, Salvador, que ha transformado nuestra vida. Y podemos, ¿verdad?, no glorificar a Dios. Podemos ni darle gracias, sino que nuestro corazón puede ser entenebrecido, envanecido. Dice, profesando ser sabio, queriendo ser más, se hicieron necios y cambiaron la grandeza de Dios, la gloria de Dios, dice, por imágenes de hombre o corruptible, de imágenes muy característico de los romanos en su época, pues ellos, la mayoría de, entre comillas, los dioses que ellos adoraban, se llama religión antropomórfica. ¿Qué quiero decir con esto? Que significan que tenían imágenes, eran hombres. Por ejemplo, a Zeus, Apolo, eran dioses, entre comillas, ¿verdad? Dioses que ellos crearon, que eran en forma de hombre, ¿verdad? Todos tenían forma humana, la mayoría de ellos. Eran formas de dioses y hay una mezcla de dioses y de comillas, que sí eran politeístas, tenían muchos dioses. Cada dios tenía un lugar
Estamos hablando de la idiosincrasia romana de esa época, ¿verdad? Pero que eso no quedó ahí, sino que el ser humano sigue hoy en día cambiando la imagen de Dios por imagen de hombres e imágenes cuadrúpedos. Y a veces cada vez no es una imagen de aquella época, sino a veces tenemos un ídolo, un cantante, un músico, un rockero, una estrella de cine, un jugador de fútbol, ¿verdad? Podemos traerlo a colación a lo moderno, a lo actual. Y nos vestimos como Él, buscamos la imagen, en vez de buscar la imagen de aquel, de Jesús, que es la imagen del Hijo de Dios, el del Dios viviente. Y el ser humano siempre quiere establecer su ley propia, ¿verdad? Quiere hacer las leyes. Simplemente Dios sacando a Dios de lado. Dios no queremos a Dios, queremos nuestras leyes, nuestras propias leyes. Y así la humanidad sigue arrastrando pena, injusticia, maldad, tristeza, amargura, que se traslada y seguirá trasladándose en generación en generación. Lamentable, pero muy cierto. Y seguimos con los versículos 4, 5, 6 y 7 del capítulo 10. Y dice lo siguiente. Y esto centra, lo que voy a mencionar ahora, centra el capítulo. Le da un título, digamos, es la esencia del corazón. Es como yo le hallo el corazón del pasaje, el corazón del pasaje total. Entonces dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Pero la justicia que es por fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Dice, ¿y quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Israel siempre se jactó de tener la ley. De ellos, nosotros tenemos la ley, somos celosos de esa ley que Dios nos ha dado. Pero resulta que esa ley le ha sido de tropiezo, porque dejó de lado, centrándose en la ley y en su posición de privilegio que piensa que tiene delante de Dios, dejó de lado a Cristo. Lo sacó de lado, del centro que él tendría que ocupar en la vida espiritual del pueblo de Israel. Y lo sacó, lo radicó totalmente. Entonces eso generó una ceguera espiritual, como dije anteriormente, que hasta hoy se arrastra. Entonces, la ley la recibieron muy bien, pero adoraron más la ley que a Cristo. No le dieron importancia a aquel, que es la esencia, es, digamos, el fundamento de la fe, digamos, cristiana, después cristiana, el judaísmo y el cristianismo, no se dan mucho la mano, tienen sus rebetes cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros los cristianos creemos que Cristo es el centro y es el centro. Es la piedra angular de la estructura espiritual de la iglesia. Cristo vino y fue el fundamento en el cual la iglesia se para, ¿verdad? Mientras que en el judaísmo ellos se amparan en la ley que ellos tienen y en Abraham como el patriarcado, como fundamento. A Jesús queda relegado a nada, digamos, ¿eh? Lo dejan relegado a nada. Dice allí en Romanos 4:13, dice, porque no por la ley, dice, fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Voy a reiterarlo, parece un trabalenguas, pero vamos a aclararlo de un poquitito. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Dios prometió que iba a venir un Mesías,
hubo una promesa de Dios, ¿verdad? Y Abraham tenía también, le fue prometida descendencia. Pero Abraham, fue esa promesa que recibió de Dios, la recibió cuando él creyó a esa promesa. No por la ley que le fue dada. No por la ley que le fue dada. La ley nos dice a nosotros las arrugas. No matarás, no robarás, no, todo eso, no cometerás adulterio, etcétera, ¿verdad? Eso nos dice la ley, pero no nos da la salida para la salvación. Nos dice, bueno, voy a mirar al espejo, Néstor, voy a mirar al espejo a ver qué está haciendo mal. Ah, está haciendo mal esto, está haciendo mal esto, otro, está haciendo mal esto. La ley nos indica lo que hacemos mal. Más Cristo, más la fe, me da, con la fe yo tengo acceso al plan de salvación de Dios. ¿Se entiende? Bueno, lo voy a explicar de otra manera. Miren bien, allí en Romanos 5:18 dice, así que por la transgresión de uno, dice, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, dice, por la justicia, opa, se me fue así, creo que se me fue la pantalla acá, perdón, estaba leyéndolo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, la transgresión la hizo, ¿verdad? Adán. Adán transgredió y vino la condenación, nos acarrió todo el pecado que tenemos hoy, la condenación a todos nosotros, ¿verdad? Pero por la justicia de Dios, ¿verdad? Por la justicia de Dios, la justicia que vino para justificación de vida es Jesucristo. Cristo delante de Dios justifica nuestro pecado. ¿Qué significa eso? Que se hace responsable de nuestro pecado delante de Dios y lo cubre al pecado. Y Dios nos mira como hijos. Dios nos mira como hijo a nosotros aceptar a su hijo. Valga la redundancia, ¿verdad? Nos acepta como hijo, nos adopta. ¿Por qué nos adopta? Porque estábamos descarriados, no éramos hijos. Entonces, pasamos a ser hijos ¿cuándo? Cuando aceptamos a Dios como Padre y Él nos da la libertad como hijos de Dios. Entonces, la transgresión trajo condenación al hombre, la transgresión que hizo Adán. Mas Cristo justificó nuestro pecado en la cruz y nos dio la libertad de ser hechos hijos de Dios. Nos da justificación para vida, no para muerte. La condenación acarrea la muerte, mas Cristo trae vida y vida en abundancia. Entonces, Dios nos ve y ahora después posteriormente vamos a ver cómo nos acercamos a esa justificación. Dice allí en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. La fe que Dios nos da, hermanos, es para preservación de nuestra alma. La fe que Él nos ha dado en nuestro corazón es para permanecer en Él, es para no retroceder, sino caminar hacia adelante, sino de caminar en victoria, en lo que Dios desea para nuestra vida. Dios desea que nosotros podamos ser hijos de Dios y que seamos constantemente vidas que llevemos fruto y abundantes frutos para vida eterna. Dios desea que nuestro corazón esté siempre a expensas de Él, esperando en Él, amándolo a Él, glorificándolo a Él, que se lo merece, porque Él dio todo por nosotros. Él dio su vida para que nosotros, a través de Cristo, podamos tener el plan de salvación, que es el que vamos a proseguir. La esencia del plan de Dios es la salvación del hombre. Siempre lo será. Desde un principio la Escritura, hasta el final, la Escritura abarca el plan de salvación para el hombre. Esa es la esencia. Tratar de que el ser humano le conozca, entienda el plan de salvación, lo viva y lo promulgue, lo viva y lo testifique. Y ahora vamos a ver acá, ¿no? Estamos en el versículo, ¿alguno? Para el que siga, alguno. 7, en el 7. Ahora pasaríamos al 8.
al 8, ¿verdad? Es interesante. Acá empieza la esencia del plan divino. El plan divino de Dios es la salvación. Y dice así, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿La justicia cuál? De Dios, ¿no? Pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La esencia del plan de Dios, si nosotros, por ejemplo, analizáramos todo y dijeran, ¿dónde está el plan de salvación en la Escritura? Pero bien clarito y bien específico, sería en este pasaje, en el 10 del 8 al 13. Se habla muy claro, no precisa, creo que no precisa ninguna explicación extra, vamos a decir así, para el entendimiento de esto. Simplemente aclarar que, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. ¿Qué hacían los judíos? Hacían diferencia. Porque yo tengo sangre judía, voy a ser salvo. Porque yo tengo la ley, voy a ser salvo. Y no es así. Porque Dios no es sectorizado. Dios no sectoriza raza, no sectoriza ningún tipo de, digamos, de raza. Recuerden que mismo en el Antiguo Testamento, cuando aquellas vidas que eran sirvientes de los propios judíos y querían hacer, perdón que no saqué el micrófono, eran sirvientes, eran esclavos hasta en esa época, la esclavitud era legal, eran esclavos de los propios judíos, tenían la libertad de aceptar a Jehová Dios como su Dios y tenían esa libertad, ¿verdad? Y Dios nunca dijo, no, ese pueblo es samaritano, como dice el libro. ¿Te acuerdas que los samaritanos entre sí entre judíos no se llevan, ¿se acuerda? Y Jesús siempre quebró los paradigmas, quebró todas las reglas. Por eso que los religiosos de su época lo odiaban, lo detestaban, porque vino a quebrar determinados padrones que eran tan fijos en la sociedad y tan crueles que no se sostenían, digamos, no los podían soportar los líderes espirituales de ese pueblo, los vamos a decir los religiosos de su época, quienes aplicaban la ley. No lo detestaban a Jesús, porque él hablaba con los samaritanos, él se comunicaba con un pueblo que entre ellos no se llevaban. Dice, ¿cómo vienes a mí si no nos hablamos? Le dijo. Lo primero que le dijo la samaritana fue eso, ¿se acuerdan? En la samaritana. Dice, no, si no nos llevamos entre sí. Y ahí empezaron a charlar y resulta que lo aceptó como su salvador, el Señor le tocó el corazón y ella reaccionó, ¿no? Y aceptó a Cristo. Y la iglesia, hermano, la iglesia del Señor hoy en día, hermanos, ¿crees que Dios puede seleccionar a alguien de aquí más allá, mejor que uno, mejor que otro? No, hermanos, todos estamos en la misma bolsa, todos estamos en el mismo plano. Yo puedo estar predicando hoy, hermanos, acá, pero yo no soy ni más ni menos que ustedes. Yo no soy ni más ni menos. Yo soy un pecador que necesito cada día cargar mi cruz. Cargar mi cruz y mis problemas. No somos uno más que el otro. Pero sí tenemos que ser un pueblo unido en las pruebas, en las difíciles. Que es cuando más difícil es. Que lo más difícil es estar unido en las difíciles, hermano. En las fáciles es fácil ser. Y en las fáciles es fácil ser cristiano. Pero en las difíciles cuando uno tiene que poner eso que uno tiene que poner, esa esencia que Dios desea que pongamos, espiritual, para llevarnos a unos adelante, empujarnos unos adelante, ¿verdad? Animarnos unos a los otros, cuando vemos que el tiempo se acerca, dijera, ¿no? Como dijo hoy Julio, ¿no? Cuando vemos que el tiempo se acerca, que la venida del Señor está a las puertas, ¿eh? Tenemos que darnos de la mano uno al otro, orar uno por otro, como decía la Escritura, ¿eh?
amarnos unos a los otros, querernos unos a los otros, apoyarnos unos a los otros. Si no nos apoyamos entre nosotros, hermano, estamos fritos. Tenemos que buscar el apoyo de uno, de cada otro, uno de otro. Bueno, cada uno tiene un ministerio, un trabajo que hacer, una tarea que Dios les ha dado. Entonces, pongámonos a cuenta con nuestro Dios y hagamos lo que a Dios le agrada. Y eso traerá crecimiento a su iglesia, ¿verdad? Mas recuerde, no somos carne y hueso, estamos todos expuestos también a errar y equivocarnos. Todos estamos, no somos, digamos, de piedra, ¿eh? No somos rígidos, ni duros, ni nada. Tenemos nuestras debilidades, todo el día cargamos nuestras debilidades constantemente. Cada uno de nosotros con nuestras debilidades. Pero hay algo que escuché de un siervo de Dios y siempre me quedó esa frase. Me quedó una frase. Hay dos frases que yo tengo en particular que en las luchas o cuando quiero cambiar algo, las aplico. Y es así. Es la siguiente. Como se dice, no está en la escritura en sí, pero está el crecimiento. O sea, si uno tiene que apuntar a crecer en lo que Dios quiere que crezcamos. Pero eso no se hace de un día para el otro. Eso se va de a pasito, de a pasito. Se va de a pasito, hermano, de a pasito se va. No crecemos. Recuerda una planta. ¿Cuántas veces el Señor pone la planta como un ejemplo, verdad? ¿Se acuerda? Siempre pone, ¿no? Las plantas crecen, recuerda la semilla. Cuando dice él salió a sembrar, ¿no? El sembrador salió a sembrar. Dice que una cayó en determinado lugar, otra cayó en otro, etc. Pues la semilla no crece de golpe. La semilla, ¿cómo va creciendo? De a poquito. Y quien conoció a Cristo, quien conoce las cosas del Señor, sabe perfectamente lo que estoy diciendo. Que no de ayer, de hoy para mañana, ya tuvimos una fe. No, hermano, no. Eso es de a pasito, se crece de a poquito. De a poquito se va creciendo. Pero eso sí, no hay crecimiento si no hay voluntad. Porque el Señor no te va a bajar y te va a pegar un bibliazo en la cabeza para que tú leas la Biblia. No, sino que eso está un acto voluntario, hay un acto de voluntad, hay un acto de decisivo en tu corazón. Tiene que haber una actitud en tu corazón de buscarlo. Para dar ese pasito. Ese pasito tienes que darlo tú, no es Dios, tú tienes que darlo, ¿no? Tú tienes que darlo. ¿Mm? Eso es, tiene que haber una voluntad exclusiva de decir, bueno, voy a crecer en lo que Dios quiere, voy a caminar con lo que Dios quiere. Esa voluntad Dios no te la va a manejar, la manejas tú. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, bueno, Dios les dice, bueno muchachos, ustedes tienen que hacer esto. ¿Ah? Los dejó ahí, no los trató como robots. ¿Tienes la voluntad de hacer lo que tú, Adán, tenía la voluntad de hacer lo que decía? ¿Comía o no comía? Pero él estaba ahí. Entonces nosotros hoy en día también tenemos la opción. Bueno, queremos crecer en el Señor, tenemos la opción. Hay palabra de Dios, hay Biblia. Hoy en día hay Biblia, hay coro, alabanza, porque lleno. Hoy en día nosotros en nuestra época, cuando crecíamos, hermano, dependíamos de libros y de la Biblia, por ende, ¿no? Obvio. Pero hoy en día, hermano, te pones música, hoy material para crecer, estudios, información es lo que abunda. Hay que seleccionarla también, pero hay información, hay estudios bíblicos, hay concordancias bíblicas que tú puedes buscar tema palabra por concordancias temáticas, concordancias de palabra, bueno, tenés una gama amplia para crecer en el área espiritual, si querés crecer, si deseas, anhelás crecer. Pero por eso digo, tienes que ir de a poquito, ir de a pasito, ir de a pasito. Y como dije, la otra era, tienes que intentarlo, debes intentarlo. Debes intentar crecer y no menguar, ¿no? Dios anhela que crezcamos espiritualmente, que tengamos un crecimiento adecuado. Y cuando llegas a determinado grado de madurez que Dios te dé, no te para nadie, hermano. No te va a parar nadie.
porque vas a curvar tu corazón al Señor, y aunque ruja tempestad, el Dios ese grande que tú conociste y conoces y conocerás, va a ser quien te sostenga en la marea de esta vida y de estos problemas. Dios tiene siempre una salida en toda circunstancia. Dios puede ser la dificultad más grande que te imagines en tu vida, pero Dios tiene la salida. Dios tiene la solución. Dios la tiene. Y nosotros somos muchas veces los que limitamos a Dios. Nosotros, nuestra mente es limitada. Y nosotros somos quienes limitamos a Dios. ¿Mm? Nosotros los seres humanos somos los que limitamos a Dios. Que nosotros cada día crezcamos en la medida que Dios quiere que crezquemos. Eso es lo que Dios anhela y Dios desea. Y final, para cerrar, el 14, fuimos hasta el 12-13, ¿no? Hablamos del plan de salvación, no vamos a extendernos más porque tenemos que confesarlo y creerlo con nuestro corazón, confesarlo con nuestra boca. Y es interesante porque en el 8 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. La iglesia tendría que grabarse esto en el corazón y decir, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para que apliquemos la justicia de Dios a nuestra vida. Pero nuestra boca confesamos la salvación de Dios. Y todo aquel que invocare del Señor será salvo. Y después viene la responsabilidad, misión de los que conocemos al Señor Jesús. Y el 14 y 15, ¿quién no lo conoce? Dice lo siguiente, pues, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, las buenas noticias de Cristo. Esa es la responsabilidad del que conoce a Jesús. Tiene que realizar la misión de que otros invoquen a Jesús, que escuchen, ¿verdad? ¿No? Dice, si no han oído, ¿cómo irán si no hay nadie que les hable? Hace todo hace un desarrollo y dice, ¿cómo invocarán el nombre de Dios? ¿Cómo lograrán conocer si no hay nadie y si no han escuchado de Él? ¿Mm? ¿Cómo irán? Dice, si no hay nadie que les hable. Es muy, muy simple, ¿no? ¿Y cómo llegaremos a ellos si Dios no nos envía a nadie, ¿no? Entonces, como está escrito, cuán hermosos son aquellos de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas del Evangelio de Jesús, las noticias del Evangelio. Y voy a pedir un favor a Alan, así en el fondo, si me puedes buscar el tema, no sé si nosotros lo sabemos, enciende una luz. Bueno, entonces le pido al grupo que pase, por favor, y cantamos esa alabanza y nos despedimos con esa alabanza. Hermanos,